Shabbat Shalom, ¿cómo están? Saludo a los que festejan Shabbat, a los que celebran y guardan el Día del Eterno. Voy a responder algunas preguntas que me fueron haciendo. Eh, no voy a poder responder absolutamente todas, pero voy a tomarme el tiempo para hacerlo y voy a hacer algunos videitos hoy y voy a ir agregando algunos videitos a medida que van pasando los días. Voy a contestar la pregunta de Esther. Esther, bueno, no dice el apellido. La pregunta de Esther es acerca de un live donde estuvimos debatiendo y donde dice si está bien elevar el tono de voz y debatir fuertemente. Bueno, primero, antes que nada yo no debato, respondo y trato de plantar la posición que nosotros tenemos conforme a la escritura. Ahora, hay que entender dos cosas. Si nosotros analizamos la escritura, nos tenemos que sacar este sentido romántico de cómo se defiende la fe. Este sentido romántico de que, con el famoso criterio de que te hieran una mejilla de la otra, sin entender que está diciendo que si alguien agrede tu persona, rebajando tu persona, desacreditando tu persona, lo que tenés que hacer es pegarte la vuelta, o sea, poner la otra mejilla y retirarte del lugar. Pero cuando se trata de cuestiones de la escritura, cuando se trata de cuestiones relacionadas a responder fehacientemente con las escrituras y con el contexto cultural del que se vivía en aquella época para poder entender por qué algunas respuestas, por qué algunas posiciones, si en la charla se estuviera hablando con gente que recién comienza, con gente que está transitando el camino del aprendizaje, obviamente vamos a plantear todo de manera correcta porque hay un ida y vuelta, porque de la otra parte hay una capacidad de escuchar, de poder esperar a que el otro termine de hablar. Pero últimamente se nos está dando la cuestión esta de que muchos, atacando la cuestión de la Torá y atacando la cuestión del Shabbat, suben a los live o suben a los encuentros que tenemos donde charlamos sobre las escrituras, más allá de que tenemos diferencias, lo charlamos con toda tranquilidad, con buen ánimo, nos reímos, tenemos diferentes posiciones, pero podemos disfrutarlo. Pero hay gente que sube a estos live con el famoso mote de maestro. Bien. Cuando nosotros vamos a plantear una posición y estamos hablando de una posición escritural en un nivel académico, primero hay que tener respeto. Estas personas no suben con respeto, suben con agresión, suben a interrumpir, no dejan terminar el contexto, no dejan terminar la idea de lo que uno está expresando, no dejan poner en contexto para poder responder, porque cuando vos sos un verdadero maestro, vos no podés responder sí y no, sino que tenés que dar el contexto, tenés que poner, digamos, de alguna manera, es como mirar una película, poner en contexto de lo que está aconteciendo para tener una idea de cuál es el mensaje final de lo que querés decir. Entonces, estas personas se interrumpen, estas personas atacan, estas personas lo único que hacen es burlarse, estas personas lo único que hacen es descalificar, estas personas lo único que hacen es tratar de, con ese tono de sorna o de tratando de rebajar en lo que vos puedas aportar, no te dejan decir absolutamente una palabra. Entonces, cuando se plantea este tipo de cuestiones, obviamente uno va a tomar una posición mucho más firme, mucho más directa. Si nosotros pensamos románticamente y creemos que Yeshua cuando enfrentaba a maestros de la Torá, si pensamos que Pablo cuando debatía con filósofos, con sabios, no había momentos de tensión, de rispidez, donde se alzaba la voz, donde se planteaba alguna cuestión, la verdad no entendimos absolutamente nada de lo que es enfrentarse a ese tipo de concilios en aquella época. En muchísimas ocasiones me ha tocado tener intercambio de palabras con personas y nos hemos encontrado en otro live y hemos tenido una buena charla. Es más, nos seguimos mutuamente. Nos encontramos en otros live, charlamos, intercambiamos ideas, aunque no estemos en la misma postura, pero seguimos manteniendo la amistad aún fuera de las plataformas de TikTok donde nosotros proponemos la enseñanza de la escritura, que es puntualmente
apuntamos, ¿no? No apuntamos a la burla y a la desacreditación. Pero hay casos en los que voy a hablar de mí personalmente. Yo con los maestros debato como maestro. Por lo tanto, con los maestros debato en un nivel académico y obviamente no voy a acceder a que se trate de rebajar o a que se trate de imponer sin dejar terminar al otro su argumento. Por lo tanto, es muy común que ustedes vean en que hay ocasiones donde sí se toma una posición no violenta, sino una posición firme. Una posición firme donde el diálogo tiene un tono más elevado, donde el diálogo tiene un posicionamiento más elevado, pero eso no quiere decir que uno no tenga frutos espirituales. Hay que sacar el romanticismo de lo que es tener frutos espirituales, hay que sacar el romanticismo de lo que es cómo plantear la cuestión de la fe con grupos, con ciertos grupos sectarios, con ciertos grupos religiosos, que vienen con una postura totalmente dispensacionalista, abolicionista, no te dejan argumentar, no te dejan explicar, te interrumpen, se burlan, tiran indirectas, plantean indirectas, formulan a través de la indirecta, y frente a esos grupos normalmente sí, tomo una postura bastante firme, llamémosla aguerrida si quieren, pero sí bastante firme y en un tono ya más alto de respuesta y más contundente y más directo. Porque es como dijo Pablo, ¿no? Como le dijo a los corintios, ustedes ya recibieron toda la enseñanza, ¿qué quieren que vaya ustedes cómo? ¿Voy tranquilo o voy con una espada? ¿Cómo quieren que vaya a hablarles si ya les expliqué? Entonces esta gente, cuando vos decís que sos maestro, cuando vos decís que tenés un conocimiento y tratás de plantear una idea torciendo el texto, porque hay que ser honestos intelectualmente, pero también hay que ser honestos espiritualmente y escrituralmente. Hay que ser honestos al texto. No podemos quererle hacer decir al texto lo que el texto no dice. Y más puntualmente con el tema de Pablo. Pablo, a quien han idolatrado y a quien han trastocado y trastornado todo lo que dijo, que aún el propio Pedro lo plantea en su epístola, donde dice que Pablo es difícil de entender y que lamentablemente hay maestros, conforme a su propia opinión, que lo tuercen, cambian todo lo que Pablo dijo, porque Pablo en un capítulo te habla bien de la ley, en otro capítulo dice te está hablando mal, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de otra cosa. Entonces, eso es normalmente lo que pasa, así que espero haber contestado tu pregunta.